que FUNDE le ha hecho para que pueda compartir sus conocimientos con los participantes, a la doctora Lyudmila Borges Cruz. Doctora, buenas noches, bienvenida, muchas gracias. Siempre es un honor estar en sus sesiones. ¿Cómo estás, María Luisa? Buenas noches a todos los participantes. Para mí también siempre es un honor estar acompañando a los estudiantes de FUNDE. Muchísimas gracias por la invitación y bienvenidos a todos los estudiantes. Entonces vamos a dar inicio a esta clase en Derechos Humanos. No sé si tienen la visión de mi pantalla. Sí, doctora, se ve. Perfecto, entonces vamos a dar inicio. Bien, entonces, como ya les dijo María, mi nombre es Lyudmila Borges Cruz. Yo soy docente universitaria, precisamente de la carrera, y tengo una bonita experiencia en lo que es la materia de derechos humanos. Evidentemente tengo posgrados en derechos humanos. Doy docencia en derechos humanos también en la Universidad Juan Michel Saracho de la ciudad de Tarija, en la Universidad Católica Boliviana, y bueno, he tenido la experiencia de ser visitante profesional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Entonces de ahí es que viene y nace mi experiencia en derechos humanos. Actualmente también soy voluntaria en la Defensoría del Pueblo en la Regional Tarija. Bien, vamos a dar inicio. La clase de hoy está programada en dar un inicio, unos fundamentos, una base teórica de lo que es los derechos humanos y la construcción de los derechos humanos a partir del enfoque histórico. Vamos a ver. Eh, ¿De dónde nacen los derechos humanos? ¿Cuándo empezamos a discutir los derechos humanos? Como todo en el derecho, tiene un inicio, una evolución. Ahora nos encontramos en un contexto actual también donde hay que hacer un análisis qué pasa con los derechos humanos actual. Vamos a ver, la Revolución Francesa con sus principios de libertad, igualdad, fraternidad y justicia marca el inicio de los derechos inherentes al hombre mediante la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bien, cuando estudiamos la materia de los derechos humanos, no necesariamente iniciamos de la Revolución Francesa porque los derechos humanos se vienen construyendo desde el día uno de la existencia del ser humano, pero para nosotros lo que nos interesa es la positivización y la claridad que se tiene en instrumentos jurídicos sobre el inicio, el reconocimiento tácito de los derechos humanos. Iniciamos en la Revolución Francesa porque marca un hito en la historia sobre la constitución de los primeros instrumentos que positivizan aquellos derechos y que dan libertad a los hombres. Principios bases que hasta el día de hoy seguimos pronunciando: libertad, igualdad, fraternidad y justicia. Están marcados en la Declaración de Derechos Humanos y post-Revolución Francesa o a los 2 meses de la Revolución Francesa. ¿Cuál era el contexto en esta época? Evidentemente de constantes vulneración de los derechos humanos, pero principalmente en la estatificación del ciudadano. Bueno, no podríamos hablar de un ciudadano como tal, que estaba la monarquía, y por otro lado estaba la población, ¿verdad? Que en esa época eran considerados como los plebeyos, quienes no tenían derecho alguno. Durante la Revolución Francesa y este famoso estallido que da lugar a lo que hablamos hoy en día, el reconocimiento escrito de los derechos humanos. Este es un documento que consolida los ideales de la época y sienta las bases de los derechos humanos actuales. Exactamente. Lo impresionante, lo interesante de leer la historia es cómo aún pese a haber pasado tantos años, mantenemos tan presentes estos principios de la igualdad, fraternidad y justicia, principios que han emitidos en una época, en países totalmente diferentes, en otro continente, un continente totalmente diferente al nuestro, pero que estos son los principios que dan paso a lo que es el derecho constitucional boliviano, ¿verdad? Porque nosotros no existimos si no hay libertad, si no hay igualdad, no hay fraternidad y justicia. Y ahora nuestra constitución tiene una fuerte carga social que habla de la fraternidad. Posterior a la Declaración de los Derechos Humanos, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde se reafirman los valores democráticos como la alternancia de poder, la teoría de los pesos y contrapesos de Montesquieu, el respeto a los derechos individuales, la propiedad y la educación, comprometiendo a las democracias occidentales a garantizar su defensa.
Sí, por qué decimos comprometiendo? ¿Por qué? Porque los instrumentos internacionales, que es la Declaración Universal, no son instrumentos obligatorios, pero sí son la base del respeto a los derechos que los países tienen que aplicar, ¿verdad? La Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos de 1789. ¿Cuáles eran sus características? Universalidad de los derechos, igualdad, soberanía popular, límites del poder estatal, separación de poderes. Precisamente, cada contexto histórico marca el nacimiento de los derechos. Durante esta época estábamos viviendo o se estaba viviendo una represión total, el ausentismo total de lo que eran los derechos individuales. ¿Por qué? Porque había una monarquía absolutista que manejaba el poder, que concentraba el poder y que determinaba que el pueblo no tenía decisión ni voto, ¿verdad? Por eso nacen estos principios fundamentales, que es la universalidad, que implica que todos los ciudadanos tienen derechos. La igualdad, vamos a ir en contra del vamos a dar paso a reconocimiento del ciudadano, de todos los ciudadanos que viven en una nación, la soberanía popular y los límites al poder estatal con el derrocamiento de lo que era la monarquía y la separación de poderes, que hasta el día de hoy mantenemos lo que es la separación de poderes, ¿verdad? Ejecutivo, judicial, legislativo. Tenemos perdón, los derechos universales proclamados. Posterior a esta declaración tenemos derechos fundamentales proclamados, la libertad de pensamiento y de expresión, exactamente. Una vez que se han roto las cadenas del absolutismo en las monarquías, precisamente hablando de la Revolución Francesa, y bueno, las monarquías son las que regían en toda Europa, ¿verdad? Nosotros no tenemos ese tipo de antecedentes, pero ustedes pueden ver cómo esa tradición jurídica que viene de continentes alejados se sigue manteniendo presente hoy en día. Tenemos nuevos sucesos en la historia también, que viene la Segunda Guerra Mundial, donde todos conocemos el genocidio, vulneraciones de los derechos humanos, la lesa humanidad sufrida durante esta época. Se vio la necesidad de también crear nuevas leyes, crear nuevos instrumentos internacionales de protección. Tenemos nuevos derechos proclamados como la libertad de pensamiento y expresión, la igualdad, que es un principio derecho que se mantiene, derecho a la propiedad, derecho a un juicio justo y derecho a participar en la formación de las leyes. Si es que tuviesen alguna pregunta o alguna duda, por favor, encienden sus micrófonos porque no tengo acceso a la pantalla, entonces no puedo ver si es que levanta la mano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un instrumento fundamental en la historia de la humanidad porque se crea post Segunda Guerra Mundial. Este instrumento tiene la finalidad de evitar que se cometan las vulneraciones a derechos humanos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, el exterminio, el genocidio en contra de la población judía, ¿verdad? Muy importante que da paso a ese importante número de instrumentos internacionales que hoy se tienen. ¿Cuáles eran las características? Universal, no vinculante. Creo que este es un factor importante. Hablamos de que los instrumentos internacionales no tienen carácter vinculante exactamente porque asimismo también debemos respetar lo que es la soberanía de los pueblos, claramente, pero nos acogemos al principio de respeto, al principio de cumplimiento de los estados cuando ellos suscriben y firman un instrumento de carácter internacional. Inspiración global, claro, este es un instrumento que sirve de inspiración hasta el día de hoy a lo largo de toda la tradición de derechos humanos constituidos en la protección de los derechos humanos constituidos o consolidados en instrumentos internacionales. La declaración consta de un preámbulo, tiene 30 artículos que abarcan derechos civiles, políticos, económicos y culturales. Del artículo 1 al 2 tenemos principios básicos de igualdad, libertad y no discriminación. Del artículo 3 al 21, derechos civiles y políticos como el derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la igualdad ante la ley, la libertad de pensamiento, expresión de religión y a la participación política.
Del artículo 22 al 27 tenemos los derechos económicos, sociales y culturales. Del 28 al 30, las garantías para un orden social internacional que permita la realización de los derechos y los deberes de la persona. Em, el tema es que la creación de estos instrumentos internacionales surge del compromiso de los estados suscribientes. Porque al no tener un carácter vinculante, ¿qué significa que no tienen ese carácter vinculante? Que no son obligatorios. Y al no tener esa obligatoriedad, perfectamente entendemos que no existe esa fuerza pública coercitiva que obligue a los estados a cumplir los tratados. Sin embargo, hablamos de una fuerte carga moral y de compromiso de los estados. Las declaraciones, en este caso la declaración estudiada, da paso a que los estados puedan tener como ejemplo y constituir en sus naciones normas, leyes basadas en estos instrumentos internacionales. Efectivamente, este tratado se crea dentro de lo que son las Naciones Unidas con la finalidad de dar paso a una nueva era de protección de derechos humanos para ir en contra de los crímenes de lesa humanidad sucedidos durante la Segunda Guerra Mundial. Claro, esa es la finalidad por la que se crea la Organización de Naciones Unidas. Creo que ahora esa organización tendría que ser reestructurada porque evidentemente estamos viendo que existen serias vulneraciones de derechos humanos hoy en la actualidad a pesar de la creación de todos estos instrumentos internacionales. Vamos a los derechos humanos. Desde una conceptualización jurídica puede señalarse que estos son el conjunto del hombre como individuo, ciudadano e integrante de la comunidad universal. Territorio, país o región con una autoridad definida bajo la cual se garantiza todo un conjunto de atribuciones que garantiza su desarrollo y bienestar físico y mental. Exacto. Es importante recordar que el concepto de los derechos humanos viene de la mano con lo que es el derecho natural, que las personas adquirimos derechos, obviamente, y deberes solamente por el hecho de ser personas, ¿verdad? La condición de obtener los derechos humanos es solamente ser persona. Es una característica fundamental que caracteriza a los derechos humanos. Por su parte, el autor Niken afirma que estos corresponden a la afirmación de la dignidad del sujeto frente a las atribuciones y poderes que ejerce el Estado, de manera que este conjunto de derechos garantiza que las instituciones y poderes públicos de los países se ejerzan en beneficio de las personas y actúen como servicio o con servicio a los derechos humanos. Exactamente. La teoría de los derechos en sí, frenar el absolutismo, frenar el autoritarismo por parte de los gobiernos, ¿verdad? Si ustedes estudian o han estudiado y han revisado a detalle nuestra constitución política del Estado, es la más garantista. No podríamos decir que es que es una de las mejores a nivel Sudamérica, pero sí es una de las más complejas y de las más completas, ¿verdad? Nosotros positivizamos lo que es el bloque de constitucionalidad, lo que significa que todos los derechos están plenamente garantizados por el Estado boliviano, ¿verdad? El nacimiento precisamente de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, tiene esa característica, proteger a los ciudadanos de los poderes absolutos autoritarios de los gobiernos estatales, precisamente. Nuestra Constitución cumple plenamente con cada una de esas garantías. Ahora que se cumplan, ese es otro asunto. Estos se caracterizan por ser derechos universales, son todos aquellos derechos inherentes sin exclusión alguna, bajo la cual están amparados todos los seres humanos sin distinción de... Exactamente, los derechos sí son universales. ¿Por qué decimos que sí son universales? Porque alcanzan a todos los ciudadanos, ¿verdad? Incluso a los ciudadanos extranjeros. Por eso hablamos de la universalidad. Un ciudadano extranjero, tal vez que no tenga papeles, documentos, inmigrante, igual goza de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política Boliviana. ¿Por qué? Porque son universales. No están limitados por el territorio, exactamente, son de alcance global. Todos los ciudadanos tenemos derechos humanos en cualquier parte del mundo. La garantía de la libertad individual, la cual es la situación bajo la cual se mantiene la autonomía o la libertad del individuo para tomar a cabo sus actos y decisiones. Sí, exactamente. Más adelante vamos a estudiar la famosa clasificación de los derechos humanos de primera, segunda, tercera generación. Sin embargo, perfectamente todos conocemos que no existen
derechos más importantes que otros. Son eso, todos son derechos humanos, pero evidentemente nosotros conocemos que la vida es un derecho primario. Lo decimos así porque si no hay vida no tienes ningún otro derecho, ¿verdad? Al mismo tiempo que la libertad. Estos son elementos reconocidos por la comunidad internacional como parte integral de la legislación de cientos de países. Efectivamente, Bolivia no está al margen. Nosotros reconocemos absolutamente todos los derechos porque hemos suscrito todos los tratados y convenios internacionales. Recuerden que si tienen dudas y tienen preguntas, pueden encender sus micrófonos. Vamos a ver el contexto histórico de los derechos humanos. Los derechos son principios basados en el derecho natural. ¿Por qué decimos que son principios basados en el derecho natural? Perfectamente sabemos, y ya lo he mencionado anteriormente, que los derechos humanos, que las personas adquirimos derechos humanos solamente por el hecho de ser personas, ¿verdad? Ese es un principio fundamental que caracteriza no solamente el tema la constitución de una persona, sino que los derechos humanos son considerados principios porque todas las legislaciones de todos los países tienen la obligación de estructurar sus ordenamientos jurídicos a partir de los derechos humanos. Aunque adoptados por muchas democracias modernas de los siglos XX y XXI, tienen sus raíces en la Declaración de los Derechos del Hombre, exactamente. Cuando hablamos de raíces, que quede claro que hablamos de la positivización de los derechos humanos como tal, porque los derechos han sido establecidos y han sido discutidos desde el día uno de la existencia del ser humano. Este es un documento crucial en su época porque promovió la igualdad entre las personas, eliminando las distinciones sociales, políticas y estableciendo que todos son libres e iguales ante la ley. Reyes, el autor Reyes señala que estos derechos se enfocan en la dignidad humana, dejando de lado la condición social de las personas. Exactamente. Cuando hablamos de la dignidad humana en un contexto de revolución, exactamente cuando se manejaba mediante monarquías absolutistas, quienes tenían todas las facultades de decisión, tenían el poder absoluto y aquellos considerados plebeyos no eran considerados como ciudadanos, ¿verdad? Personas sí, pero ciudadanos no, porque no tenían facultades de decisión y eran oprimidos y eran castigados por esa monarquía absoluta. Creo que se me perdió el cursor. Bien. Por tanto, esta Declaración de Derechos Humanos, amparada y redactada bajo el contexto histórico de la Revolución Francesa, se mantuvo en el imaginario político europeo y de los demás países occidentales, siendo la principal influencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Claro, el, vamos a hacer de este instrumento tan importante que tiene que ser de lectura obligatoria para todos los estudiantes de derecho, es que el instrumento sirvió para irradiar a los organismos o a las estructuras jurídicas de los demás países, incluido Bolivia, efectivamente, porque todo esto viene del derecho europeo y se constituye también en lo que es el derecho latinoamericano. Creo que la importancia de ese instrumento es que da inicio a una nueva era fundamental de positivización de derechos fundamentales, pos una revolución derrocando las monarquías absolutistas, dando paso al establecimiento del ciudadano como tal, a la reivindicación de derechos que en esa época eran inexistentes. Y es un instrumento breve, corto, pero que da paso a un universo diferente de protección y que da lugar a la creación de nuevos instrumentos en derechos fundamentales de derechos humanos. Las humanos originadas en la Revolución Francesa influenciaron movimientos como las revoluciones latinoamericanas exactamente, sin embargo, no adquirieron un carácter universal hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Este capítulo de la historia de la humanidad es un capítulo que da paso a la discusión no solamente en tema de derechos fundamentales, sino también a los enfoques y teorías del derecho constitucional, porque de pasar en la Segunda Guerra Mundial podríamos hablar de un derecho extremadamente positivista, donde la ley tenía el poder absoluto, eh,
Si la ley lo decía, el hombre lo aplicaba, cosa que perfectamente hoy entendemos que no estamos en esa fase del derecho. Durante la Segunda Guerra Mundial se da lo que es el derecho nazi o el derecho de los nazis, por donde se crean leyes que dan paso al exterminio de los judíos, ¿verdad? Todo esto fue legal dentro de Alemania, dentro de lo que era el Reich que manejaba Hitler. Todo lo que ellos hicieron era legal, precisamente porque estábamos en una época muy diferente del derecho, donde se aplicaba el positivismo y y se alejaban o se aislaban de las doctrinas contrarias que eran la moral dentro del derecho. Perfectamente, eso ya lo han debido estudiar en sus materias anteriores. Claro, no solamente hablamos de un instrumento tan importante que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aparte que es la creación de la Organización de las Naciones Unidas, y también damos paso a la discusión de que el derecho no puede ser positivo. El derecho tiene que incluir también la moral, ¿verdad? Porque una norma que te obliga a asesinar solo por el hecho de haber sido, de que es una norma, no tiene que tener carácter obligatorio, ¿verdad? ¿Perdón? Creo que hay alguien que quería preguntar algo. Creo que no. Bien, entonces damos paso no solamente a la creación de este instrumento tan importante, de esta organización tan importante en la historia de los derechos humanos, sino también vamos a hablar de un enfoque diferente de estudio del derecho, que es la aplicación de la moral. Según Gamboa Bernal, los derechos humanos se internacionalizaron en el siglo XX a través de tratados, pactos, organismos supranacionales, estableciendo principios universales como el derecho a la vida, libertad de culto, integridad, un juicio justo, la participación democrática y derechos sociales como la educación y la salud. Aunque inicialmente no eran jurídicamente vinculantes, guiaron a los estados en la protección de estos derechos. Exacto, no son hasta el día de hoy no podemos hablar de que son jurídicamente vinculantes. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos no es un instrumento de carácter vinculante. Perfectamente conocemos eso. Sin embargo, sí hemos asumido el compromiso de cumplimiento de la Convención Americana sobre los Derechos, instrumento que está dentro de lo que es el bloque de constitucionalidad de la Constitución Política del Estado boliviano, que obliga al Estado boliviano a cumplir y a respetar los derechos humanos. La historia de los derechos humanos es clave para entender cómo influyeron en la formación de las democracias liberales, la separación de poderes y las transformaciones sociales del siglo XIX y XX. Estos cambios sentaron las bases para que los derechos humanos evolucionaran hasta su forma actual. Exactamente. ¿Por qué estudiamos la historia de los derechos humanos? Creo que estudiar la esencia, el nacimiento, el origen de algo, te permite entender y tal vez contextualizar o modificar o hablar de una evolución del derecho en tiempos actuales. Por ejemplo, hay un derecho en el cual yo baso mi investigación, que es el derecho a la privacidad. Si nosotros entramos a estudiar lo que es la historia del derecho, aprendiendo de los autores, ¿verdad? Hay autores que van tan lejos en el tema de la historia, porque si ustedes dicen la historia, bueno, estudiamos historia, pero ¿desde cuándo? Eso es un tema que creo que queda eh, para discutir y eso depende también del autor que esté estudiando o del investigador, perdón, del investigador que quiere estudiar. Hay autores que se van a desde los códigos Hammurabi para entender si es que gozábamos de algún tipo o existía alguna noción de lo que era el derecho a la privacidad. Otros avanzan más adelante y generalmente los autores optan por iniciar en un artículo publicado en 1980 en la revista de Harvard que habla sobre the right to privacy, que es precisamente el derecho a la privacidad. Y venimos desde ese año tratando de indagar cómo se constituía este derecho en esos tiempos. Y en las investigaciones que podemos analizar, damos cuenta de que el nacimiento del derecho a la privacidad tiene más lógica hoy en día con todo este movimiento tecnológico en el que vivimos, porque precisamente nace a raíz de la tecnología. ¿Por qué tenemos que estudiar este derecho?
Exactamente, porque estamos en un contexto de avance tecnológico nunca antes imaginado y es un derecho que nace precisamente durante la época de los primeros aparatos tecnológicos. O sea, ustedes se dan cuenta cómo es posible que podamos enlazar de aquella época a esta época. Sí, justamente. Ahí está la esencia de la positivización y del, como dicen los autores, certificado de nacimiento de este derecho tan importante. Por eso es que la historia nos ayuda a entender el nacimiento y así también la evolución que tienen, que tienen los derechos humanos. Bueno, son tantos que a veces cuando uno investiga tienes que elegir uno para poder analizar la esencia, la base y a partir de ello poder darle un significado nuevo a ese derecho en función a todo lo que estamos. El proceso de democratización y las nuevas realidades jurídicas y sociales generaron debates sobre el poder público, el Estado, las instituciones, la ciudadanía, que esto ha sido absolutamente cíclico, sí, seguramente ustedes ya han estudiado y han repasado todas las constituciones, que eso es lo que se lleva en derecho constitucional, todas las constituciones. Ahí ustedes pueden entender cuál es la evolución del derecho, cuál es la evolución del ciudadano y cuál es la evolución de las democracias en las constituciones bolivianas, bueno, en el Estado boliviano, ante república. Precisamente también en la separación de poderes hablamos de que en ciertas constituciones teníamos constituido el órgano electoral, en las demás ese órgano fue inexistente. En la última constitución antes de la del 2009, que creo que tuvo una reforma en 2004, no estaba presente el órgano electoral, pero volvimos a un órgano electoral haciendo, entre comillas, dentro de lo que es la teoría, hablando de una democracia, de un balance, un equilibrio de poderes, ¿verdad? Además, el autor Sartori identifica que las democracias liberales del siglo XX, especialmente en Norteamérica, Inglaterra y Francia, Escandinavia, lograron mayor institucionalidad, garantizando libertades individuales y extendiendo el Estado de Derecho más allá de las diferencias sociales, que es lo que se pretende siempre, ¿verdad? Pero a lo largo de la historia mm, es un tema que va variando. Bien, ahora no sé, aquí hay un enlace, no sé si es que se puede reproducir el enlace, vamos a ver. Ay, creo que no se puede. No sé cómo es que puedo ver, hacer que veamos el enlace. Ahora sí. Es un video corto para que ustedes puedan verlo. ¿Se puede escuchar el video? No, licenciada, no tiene. No se puede escuchar. ¿Nada? ¿No se escucha? Nada, doctora. Qué raro, ¿por qué no se escucha si está directamente desde la computadora? Mm, Creo que les voy a tener que mandar el enlace. O no sé si María Luisa me puede ayudar para ver cómo podemos reproducir Doctora, el si no me video. equivoco, tiene que silenciar su audio y colocar el audio del video. A ver, perfecto, intentaremos eso. ¿Se escucha ahora? Si apago mi micrófono o nada. No se escucha, licenciada. Qué macana. A ver, les voy a mandar el enlace para ver si alguien lo puede ayudarme a reproducir. No hay otra forma, ¿no? De reproducir. Bien, pero igual, ustedes pueden ver el video y es nada más para hacer un poco más dinámica la clase. Igual podemos continuar. Ya tienen el enlace.
Cuando ustedes gusten, ven el video. Vamos a continuar entonces. Y me disculpo, sé que tengo 20.000, pero que he estado trabajando en una investigación que me está tomando bastante tiempo. Ahora sí, ya encontré la pestaña. Bien, tienen el enlace, entonces ustedes pueden continuar y revisar el video. Para que puedan entender un poquito más, es un video muy bonito que encontré como explica sobre la Revolución Francesa. Bien, vamos a dar continuación porque hay una actividad que tenemos que realizar, entonces no nos va a dar el tiempo. Tras la crisis económica del año de 1929 y las secuelas de la Primera Guerra Mundial, varios intentos de democracias liberales en Europa, como Italia y la República de Weimar en Alemania, derivaron en regímenes autoritarios que evolucionaron al totalitarismo como el nazismo en Alemania. Las tensiones ideológicas de la Segunda Guerra Mundial las tensiones ideológicas fueron una de las causas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial y a la derrota de las potencias del eje. Los crímenes de guerra cometidos en Alemania nazi y Japón imperial impulsaron la creación de la Organización de Naciones Unidas y la formulación de principios éticos universales. Exactamente. Como mencionaba anteriormente, creo que este es un suceso histórico fundamental que da paso a la instauración, creería yo, de todo ese universo de instrumentos y tratados internacionales que hoy tenemos. Y ustedes, si pueden revisar en el tema de derechos humanos, todos los días tenemos un tratado que se está discutiendo un tratado nuevo. Precisamente ahora se está discutiendo con mucho peso, con mucha intensidad. Obviamente, en Sudamérica, lamentablemente, no tenemos eso, no estamos viendo eso todavía, estamos avanzando a paso demasiado, estamos quedando muy atrasados en el tiempo respecto al avance jurídico que está teniendo Europa, se está discutiendo, se están hablando de tratados internacionales respecto a lo que es la protección de datos. Y ustedes saben que ese es un tema que desconocido absolutamente en Bolivia, particularmente en Argentina, hay excelentes y brillantes estudiosos del derecho que están avanzando sobre ese tema, pero aquí en Bolivia es un poco complicado. De manera que la Declaración del 10 de diciembre de 1948 fue planteada como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Estas son eminentemente normas de derechos civiles o sociales para permitir el establecimiento de sistemas políticos abiertos y democráticos que en menor o mayor medida permitieron mejorar las condiciones de vida de las personas de los estados. Exactamente. ¿Qué es lo que se logró con la instauración de todos estos instrumentos internacionales o precisamente de la declaración? Es dignificar y otorgar al ser humano, ¿verdad? A la protección de sus derechos, de los derechos civiles, de los derechos sociales, a considerarlo como ciudadano, dejar de lado la esclavitud, el absolutismo y las dictaduras. Efectivamente que, como les digo, estamos en un momento complejo, yo creo que de la humanidad, que a pesar de haber atravesado todos estos hechos y momentos históricos que dieron paso a la creación, al surgimiento, evolución de los derechos humanos, aún percibimos que existen dictaduras, que existen, tenemos presentes guerras también, entonces creo que estamos en un momento donde hay que reflexionar y hay que reestructurar toda esta institucionalidad que se ha creado sobre los derechos humanos. Vamos ahora a estudiar lo que es la clasificación de los derechos humanos, que esta clasificación ha sido propuesta por Karel Basak, cuya imagen pueden ver. ¿Qué es lo que ha hecho él en generaciones? Por eso les decía, hablamos de una primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación de los derechos humanos, pero no en el sentido de que esos derechos son primero, segundo, tercero, no. Simplemente lo que dice Karel Basak es precisamente que divide a los derechos en generaciones según los momentos históricos en los que han surgido.
¿verdad? Entonces, tenemos los de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, que precisamente nuestra Constitución también habla de derechos civiles y políticos como tal, que han sido inspirados en la Revolución Francesa y el liberalismo del siglo XVIII. Buscan limitar el poder del Estado y proteger la libertad individual. Tenemos los derechos de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, surgen en el siglo XIX-XX con el auge del Estado social, requieren acción positiva del Estado para garantizar condiciones de vida digna. Ahí van viendo cómo estamos cambiando la figura durante la clase, en los derechos de primera generación hablamos rol diferente del Estado donde tenía que reconocer a la persona como ciudadano, como una persona digna, otorgar libertades, ¿verdad? Ahora hablamos de los derechos de segunda generación, pasamos a una nueva etapa en la que nos dice que el Estado tiene que tomar una actitud positiva y procurar el cumplimiento de los derechos. Cuando hablamos de económicos sociales, evidentemente el primero el primer derecho en el que podemos pensar son los derechos laborales, ¿verdad? Los de tercera generación, derechos solidarios o colectivos, emergen de la segunda mitad del siglo XX, son derechos de los pueblos y la humanidad en su conjunto. Todavía no estamos entrando a los derechos de cuarta generación porque todavía estamos en una historia pasada. Ya mañana en la segunda clase, ahí sí vamos a entrar a estudiar los derechos de cuarta generación. Bien, ¿y cuáles serán esos derechos? Los de primera generación están constituidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, derechos políticos civiles del hombre, cuyos derechos son de acción, opinión, profesión, fe, libertad de ser víctimas de actos de discriminación, de la igualdad de derechos, eliminación de la esclavitud, derecho a una nacionalidad jurídica o a una libre asociación. Los derechos de segunda generación son los derechos sociales, como habíamos mencionado anteriormente, que están los derechos a la seguridad social, derechos sindicales, laborales, viviendas, programas de salud, bienestar social y acceso a la educación primaria y secundaria gratuita. Los de tercera generación están los principios de autodeterminación de los pueblos, la coexistencia pacífica, la justicia internacional, la independencia económica y política de los países. Es en los derechos de tercera generación que también se da paso a los derechos de las naciones y pueblos indígenas cuando hablamos de los principios de la autodeterminación de los pueblos. Lo que suscribe la adecuación de los derechos en el cambiante mundo globalizado, asimismo a nivel jurídico se consideran todos los instrumentos y convenios internacionales relacionados con los derechos humanos, como aquí tenemos ¿no? Esta es una tarea extensa, tratar de estudiar y descifrar o investigar todos los derechos. Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño. Tenemos otros como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, está la Belén do Pará, etcétera. Bien, ahora entramos entonces a nuestra actividad. No sé cuántos estudiantes tenemos presentes hoy día para armar los grupos. Estamos 17, entonces hablamos de 15 participantes. Podríamos hacer 3 grupos de 5, ¿verdad? Para entrar a realizar la actividad, sí. Entonces serían, sí, yo creo que sí. Vamos a organizarnos en 3 grupos de 5. A ver, déjenme ver, yo los voy a... ¿Quieren que lo haga al azar o ustedes se van a organizar? Al azar, doctora. Al azar, a ver, creo que no tengo no tengo activada la función. Tal vez aquí. No sé si María Luisa me puede ayudar con la función de crear salas. Doctorita, perdón, buenas Doctora, noches. Lo que doctora, tenemos perdón. que hacer en el grupo. Perdón, ¿qué me decía? Doctora, le voy a dar los mandos de anfitriona para que usted pueda dividir. Por favor, sí, justamente eso es lo que no encuentro. Ahorita aquí está la tarea. Igual les voy a mandar la consigna aquí al chat para que ustedes puedan ver. No sé si están viendo acceso a mi pantalla.
Indica actividad 1, debatiendo los derechos humanos. Exactamente. La primera actividad es precisamente, vamos a organizarnos en grupo y cada grupo deberá tener asignado un conjunto específico de derechos. Por eso tenemos 3 grupos, van a tener. El primer grupo va a ser los derechos de primera generación, el segundo de segunda y el tercero de tercera. Cada grupo va a tener asignado un grupo de derechos y lo que tienen que resolver es por qué son importantes ese conjunto de derechos humanos, y cuáles son los desafíos actuales para garantizar esos derechos humanos en la actualidad. Creo que les podemos dar un tiempo, no sé si les parece 20 minutos. ¿Consideran que está bien el tiempo de 20 minutos? Creo que debería, doctora, disculpe que la moleste, también se tendría Sí. que ver, organizar, porque va a ser la primera vez creo que vamos a hacer este tipo de actividad y no sé si podremos engranar para resolverlo. ¿Quieren más tiempo? Mi opinión sería Doctor, sí, doctor. una sugerencia, por favor, perdón que le corte, compañero. Tal vez esa actividad la podríamos realizar mañana, que ya conociendo un poco y como le decía a mi compañero, no hemos tenido nosotros ninguna oportunidad de trabajar en equipo, no nos conocemos, tampoco hablamos. Entonces, Sí, pero les cuento que mañana tengo más actividades. Precisamente como las clases son en línea, entonces sí o sí tenemos que tener actividades en cada una de las clases, que es uno de los requisitos en línea, ¿verdad? Precisamente porque los estudiantes tienen que estar presentes, tienen que estar activos, aprendizaje en línea. Entonces, yo les puedo dar 30 minutos, no les estoy pidiendo que hagan un trabajo extenso, simplemente que me respondan de manera puntual a la actividad y vamos a entrar a discutir. Solamente 2 preguntas. ¿Por qué es importante el conjunto de derechos humanos y cuáles son los desafíos actuales para garantizar esos derechos? Proporcionan un ejemplo, no sé si está bien. Es que, como les digo, al ser unas clases en línea, sí o sí yo requiero que mis estudiantes trabajen y estén presentes en el aula. Está bien, Bien, ya. doctora. Sí, yo los voy a, como hemos dicho, 3 grupos de 5. Voy a armar los grupos y voy a ir hablando con cada uno de ustedes.
María Luisa, no sé qué sucede, solo me da para una sala. ¿Puede volverme otra vez anfitrión? ¿Me puede volver anfitrión, doctora? Sí. ¿Cómo te doy el mando? Donde dice fundación, en los 3 puntitos, hágale clic y ahí le va a decir volver anfitrión. No, Ah, ya bien. ¿La encontrada? sí, ya está. Ya, ahora aquí vamos a solicitar una sola sala nomás se crea, pero Sí, creo que hice mal o volvemos a hacer de nuevo. selecciones participantes, permitir que los selecciones, permitir que en 30 minutos se va a cerrar la sala, doctora. Sí, 30 minutos. Qué raro, porque ahí debería crearse más, ¿no? Sí, se suele crear más De que ahorita opciones. una sala nomás se ha creado. Sí, Salas para grupos, porque una sala nomás está. Y si lo cerramos estas salas y volvemos a crear, sí, yo creo que sí. Volver a hacer de nuevo. usar todas las salas. Todas las salas en 55 segundos se van a cerrar. A ver, un ratito, esperar. Doctora, a ver, voy a volver a crear. Está bien. Asignar mutuamente. ¿Cuántas salas necesitamos, doctor? 3 salas. Bien, asignar automáticamente, ¿no, Sí, doctora? automáticamente. Ya se De creó. 5 a 6 estudiantes tendría que ser. Ya se ha creado. Ya están abiertas las salas. Vamos a abrir todas las salas. Ya están abiertas. Perfecto. Le voy a dar, doctora, para que siga como anfitrión. Muy bien. A ver, fíjese lo que se ha creado las salas. Perfecto, sí. Ahora sí hay 3. Sí, porque ya están saliendo los participantes de la sala principal. Perfecto. Muchísimas gracias. No se preocupe, doctora. Doctora, la grabación lo ponemos en pausa, ¿sí, no? Sí, por favor, para que no sea muy Usted extenso. póngamelo. Usted tiene que ponérmelo, porque ahorita como anfitrión. Solo lo pongo nomás, ¿no? En pausa. Sí, arriba le sale la opción de poner pausa. ¿Dónde me sale? Grabando. Este, ¿no? Pausar. La, la Constitución Política del Estado del 2009 reconoce y garantiza de forma explícita estos derechos en su primera parte, capítulo 2. También el capítulo 3 y a lo largo de diversos artículos también, ¿no? Como por ejemplo el artículo 22, el artículo 23. En esta oportunidad, mi querida autorita, tenemos un documento que el grupo hemos formado para poder presentárselo, si nos permite, digamos, ¿no?
Los Sí, que hemos claro. contribuido. Ya, enseguida. Perfecto. ¿Este es el primer grupo? Sí, sí, yo creo que sí. Yo me salí, estaba, no sé qué grupo ahorita, pero ya teníamos un documentito, digamos, ya con lo que habíamos recabado de información. ¿La clasificación de qué derechos era? ¿Primera o segunda generación? De primera generación. Perfecto. Tienen el documento, me lo pueden mandar, pero hoy van a hacer una exposición breve, nada más un resumen de lo que han podido investigar. Bien, creo que ya están todos los estudiantes o faltan. Doctora, buenas noches. Le habla Víctor Mendoza. Buenas Le está noches. de provincia. Acabo de llegar, mi estimada doctora, pero sin embargo creo que somos varios estudiantes que hemos quedado rezagados y estamos pendientes estamos esperando qué solución podemos dar porque son 25 puntos del total. Sí. 25 puntos de qué es, doctora, de este Del trabajo. total, sí, como solamente tenemos dos clases, entonces yo evalúo por clase, porque la virtualidad exigen que las clases sean evaluadas, ¿verdad? Sean Porque es dinámicas, la primera vez que estoy participativas. viendo esta metodología, doctora. Sí, es que como son clases virtuales, sí o sí tienen que ser participativas, dinámicas, activas por parte de los estudiantes, ¿verdad? Y además el derecho requiere sí o sí el análisis y la crítica. Claro, sí, sí, Por por eso es que supuesto, yo claro. Todas las programo materias, las doctora, clases. discúlpeme. Claro, Discúlpeme, todas las materias en materia penal, civil y todas las materias que hemos pasado no se han comprendido porque nosotros, por alguna razón, hemos ingresado a una materia que es virtual y ha sido accesible claro. porque nos han facilitado la bibliografía para poder evaluar. Ahora Sí, usted nos sí, está claro. comentando que el 25% es ya lo que hemos perdido. Es que las clases, sí, mis clases yo las programo de esa manera. Tienen que ser muy activas, porque si no la virtualidad tiende a ser, los estudiantes no están presentes, ponen la computadora y no se encuentran presentes. Entonces, por eso es que yo exijo la dinámica, la participación y las actividades en el aula. Y la clase iniciamos a las 7 en punto. Entonces, hemos avanzado Claro, y sí, luego precisamente, todos se han doctora, ido a le hacer entiendo una... esa parte. Le Sí, entiendo que se tiene exacto. que ser dinámico, participativo, todo. Pero acá estamos esperando casi como 7 minutos atrás con algunos compañeros y estamos rezagados. Fácilmente nos hubiera ordenado a nosotros para que podamos hacer ese tipo de trabajo y no perder ese 25 puntos. Todos los compañeros han sido asignados y hay varios que no han ingresado y estaban ahí, yo les asignaba los enlaces. Eso es lo que yo he hecho. No me parece Mandaba justo, los doctora. Yo voy a enlaces presentar y una los que queja a la reciben el universidad. enlace han entrado, han ingresado y como les digo, ustedes ingresaron ya cuando sus compañeros ya iban a regresar porque tenemos que hacer la segunda parte. Ahora nos toca la exposición de todos los grupos. Lo que podemos hacer es que mañana tenemos otras actividades también de la segunda parte de los derechos humanos. Ingresen, participen en esa actividad y yo les voy a considerar un porcentaje no de 25, un porcentaje mayor de 30, 35 puntos en el segundo trabajo, para que ustedes no tengan el trabajo de hoy perdido absolutamente. Son tres Sí, trabajos, precisamente uno de algunos la clase de compañeros hoy, que uno de la clase están de mañana y uno del trabajo esperando, final. doctorita. Licenciada, buenas Agradezco noches. la comprensión, doctora. Muchas gracias. Vamos a estar presentes el día de mañana porque, sin embargo, hoy día creo que no vamos a poder participar en cuanto a este trabajo. Pero, sin embargo, vamos a estar pendientes, vamos a estar atentos, doctora. Mañana Muchas sí, gracias. por eso les digo, les voy a contar mayor en la actividad para que no tengan toda la nota perdida. Bien, entonces, ¿están ya los grupos presentes? Ingresaremos. Quiero que me den una respuesta breve de lo que han investigado los del grupo de primera generación. Si tienen trabajos, si han trabajado en trabajos escritos, igual me los pueden mandar. Pero evidentemente yo voy a hacer la evaluación aquí en clase. ¿Quiénes estaban en los grupos de primera generación? El grupo 2 está presente, dice. Si quieren, pueden iniciar los del grupo 2. Sí, doctora, Francia quiere hablar.
Jimena lo Adelante. tiene ya el documento que hemos elaborado en cuanto a las respuestas de lo que es los derechos de segunda generación. Tal vez ahorita se lo pueda pasar, doctora, para que lo pueda evaluar. Sí, claro que sí. Me lo pueden mandar, pero alguien tiene que dar un resumen de lo que el grupo ha discutido. Sí, sí, lo va a hacer es la designada doctora. Perfecto. Buenas Tienen que noches. poner en su trabajo los nombres, ¿verdad? Para que pueda asignarles la nota. Buenas noches, licenciada, ¿se me escucha? Creo que Sí, hace buenas un noches. momento le habla Josefina, estoy con dos dispositivos y uno de ellos ha perdido ¿qué es? El, el micrófono. ¿Sabe? Le Ah, hemos ya. mandado por chat el trabajo realizado en grupo. Hemos tratado de alguna manera coordinar y elaborar el trabajo, aunque nos faltaría todavía darle perfección a ese trabajo porque ha sido difícil un tanto por ser esta la primera vez que entramos a trabajar de esta manera, aunque no imposible. Pero tenemos ahí ya en el chat, le envió uno de, Janitza le envió, la compañera, y el documento y los participantes también estamos ahí. Podemos Perfecto, empezar, sí, aquí quizás estoy viendo. depende de usted. Sí, claro, adelante, pueden iniciar. ¿Quieren que publique o muestre el trabajo? Aquí lo tengo. ¿Requieren que el trabajo sea puesto en pantalla o no? Sí, doctora, de la segunda generación lo puede colocar para que pueda hacer la lectura y la defensa correspondiente, Jimena. Perfecto, sí. Ahí está. Ese es el documento que tengo. Buenas noches, licenciada. Por favor, le ruego 5 segunditos en lo que me posiciono en un buen lugar. Voy a perder la señal. Un segundito, por favor. Sí, está bien. Muchas gracias, doctora y compañeros. Buenas noches. Nosotros representamos al grupo 2, derechos de segunda generación. Introducción. En el marco de los derechos humanos, los derechos de segunda generación son aquellos que surgieron después de la Revolución Industrial y de los movimientos sociales del siglo XIX y siglo XX, como respuesta a la desigualdad social y económica, es decir, que los derechos humanos de segunda generación se refieren a los derechos que poseen todos los sujetos a tener una buena vida, a un nivel económico, educación y laboral. Gracias a estos estatutos se busca garantizar a los ciudadanos una economía estable, acceso gratuito a la educación, posibilidades de culturización con la finalidad primordial de alcanzar un desarrollo personal completo y a posterior un mayor desarrollo social y comunitario. Características principales. Están orientados a garantizar a la igualdad real entre personas. Se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales. Suelen requerir una acción positiva del Estado, es decir, políticas públicas, inversión y medidas concretas para hacerlos efectivas. A diferencia de los derechos de primera generación, que en su mayoría implican no interferencia. Asimismo, los derechos de segunda generación a los que todos los seres humanos tienen acceso están plasmados y redactados en los artículos 22,
al 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 de la ONU. Igualmente fueron incluidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del artículo 6 al artículo 15. Pueden observar ustedes un pequeño resumen que nosotros hemos podido extractar. El primero está derechos laborales, ¿no? Con los articulados 6, 7 y 8, que abarcan claramente a los derechos laborales. En primera instancia, el trabajo debe ser para cualquier persona que esté capacitada o que pueda capacitarse para él, pero también incluye la libre decisión de escoger en el empleo y hasta el derecho a la huelga. En caso de desacuerdos o descontentos, por otro lado, deben darse todas las condiciones laborales adecuadas, garantizando equidad y satisfacción. Todas las personas deben tener un salario apropiado y digno acorde con las tareas realizadas. En el artículo 9 se completa que el derecho a la seguridad social y al cumplimiento de todas las labores que incluye esta categoría. Protección a niños y adolescentes. En el artículo 10 se protegen a todos los niños y adolescentes y establece una continua protección por parte de los padres a representantes mientras sean menores de edad. Los artículos 11, 12, 13 y 14 hablan de la garantía de una vida digna y a cada uno de estos artículos lo abarcan de una manera distinta, tocando tópicos diferentes. Por ejemplo, en el artículo 11 se habla que el Estado debe garantizar un nivel de vida aceptable, creando las condiciones necesarias para mejorar su existencia y satisfacer necesidades. Otro punto que tenemos es el derecho a la vivienda, vestido y calzado. Esto incluye además un hogar en buen estado, digno y accesible para la vestimenta. Asimismo, perdón, por otro lado, también está contemplado el derecho a tener una alimentación adecuada, saludable y balanceada. Otro ejemplo, como tenemos el derecho a la salud. En el artículo 12 se establece el derecho a la salud, tanto mental como física, y todo lo que eso incluye. Derecho a la educación. Los artículos 3 y 14 hablan sobre el derecho a que todas las personas tienen que recibir una educación digna, adecuada y gratuita. Por último, el artículo 15 establece la garantía al desarrollo cultural de todas las personas. El Estado debe hacer todo lo posible por garantizar la promoción de actividades científicas, culturales, literarias, artísticas y de cualquier otro tipo que sea de interés a la sociedad en la que se vive. Todo lo antes mencionado está reconocido principalmente por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como habíamos manifestado líneas arriba. Entre ejemplos generales podemos manifestar y reiterar también el derecho al trabajo digno en condiciones justas, derecho a la seguridad social, derecho a la salud, derecho a la educación, a la vivienda adecuada, derecho a la alimentación, derecho a una vivienda adecuada y derecho a la cultura. Dentro de las conclusiones tenemos que los derechos de la segunda generación son los económicos, sociales y culturales, cuyo objeto es alcanzar la igualdad material y la justicia social. Gracias. Muy bien. A ver, aquí tengo la lista de los participantes. En el grupo 2 tengo... son todos los que están aquí. Hay una lista. Lázaro, Sí, doctorita. Lázaro Lima. Josefina, ¿cuál es su apellido? Quispe Pacheco, licenciada.
Quispe. Leonardo. Morales, Leonardo Morales. Yanitza. Yanitza. ¿Cuál es su apellido? No está Yanitza. Brenda. Está licenciada, tenía dificultad Minacho. con su audio. Minacho. Después creo que hay más, ¿no? Perdón, doctora, en el trabajo le va a mandar Jimena los 6 participantes que estábamos en el grupo y hemos aportado para que se realice el trabajo. Por favor. Boris Cristian Gutiérrez también está en el grupo 2. Sí, Franz doctora. Acker y Boris Gutiérrez. Ya, pero igual me manda. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente grupo. Faltan los de primera generación y tercera generación. ¿Están los grupos? Perdón, doctora, mientras podríamos acotar algo más al trabajo que hemos hecho. Sí, claro que sí. Sí, solamente quería complementar algo que no hemos colocado en el trabajo, es de que obviamente nos damos cuenta que cada generación ha ido, eh, bueno, modernizándose y actualizándose en cuanto a los derechos. Tenemos que tener en cuenta que parten en cuanto a un pacto internacional, luego tenemos nuestra madre que es la Constitución Política, y en base a cada uno de los derechos, bueno, tenemos una norma vigente que ampara, ¿no? Justamente cada derecho mencionado en cuanto a la ley del Ministerio de Trabajo, en cuanto a la Defensoría de Niño, Niña, Adolescente, el Abelino Siñani en cuanto a la educación y otras normas que hacen que estos derechos, bueno, pues sean vigentes y tengan la efectividad necesaria. Obviamente es importante para nosotros como legalistas el saber y conocer las normas para poder defenderlas y asimismo hacerlas prevalecer en cuanto a cada función de cada derecho en nuestra sociedad. Eso más que todo, doctora. Muy bien, excelente. Así es. Siguiente grupo. Doc, ¿puedo leer el de la primera generación? Creo que nadie se está animando a leerlo. Sí, claro que sí. Si puede hacer un resumen y una explicación concisa, pero no está el grupo que le tocaba hacer los derechos de primera generación, o sí están No, ese presentes. es el trabajo, sí está ahí, solamente que nadie dice nada porque no podemos comunicarnos también. Pero, a ver, Lima, ¿puedes leerla? Hola. O yo hago un resumen, Doc. Sí, sí, está bien. Ya, el grupo que nos ha tocado es derechos de la primera generación. De Ahorita, mi primera disculpa, generación. Hola. mi audio está un poco medio mal y estoy con... Yo lo explicaré entonces, Lima, tranquilo. Perdón, ¿puedo también yo explicar? Marcelino Tapia. Pónganse de acuerdo. ¿Quién quiere explicar? Pueden ser dos compañeros, no hay problema. ¿Puedo yo y el compañero? Ya, adelante. Ya, yo empiezo. Los derechos de primera generación o libertades clásicas llamadas son los derechos civiles y políticos que surgieron en el siglo XVIII para proteger la libertad individual del Estado, imponiendo el deber de no inferir en la vida de los ciudadanos. Incluyen el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad ante la ley, a la propiedad, a la libertad de expresión, de religión y de asociación, y el derecho a un debido proceso. ¿Cuáles son sus características? Es un enfoque individual. Se considera la autonomía y la protección de la persona frente al poder estatal. Debe de no hacer. Implica que el Estado debe abstenerse de intervenir en la vida de los ciudadanos para que puedan ejercer sus libertades. En su origen histórico, nacieron de los movimientos revolucionarios, como la Revolución Francesa, que buscaban rebelarse contra el poder absoluto de los monarcas. Los ejemplos que tenemos son derecho a la vida, a la seguridad personal, derecho a la igualdad ante la ley y al no
y a la no discriminación, derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, derecho a la propiedad privada, derecho a la intimidad y a la privacidad. Y los derechos políticos, derecho a la libertad de expresión y de opinión, derecho a la libertad de reunión y asociaciones pacíficas, derecho a participar en asuntos públicos, incluyendo el sufragio, derecho a un juicio justo y a un debido proceso. Puede seguir, compañero. Voy a seguir yo. ¿Está bien? Dale, dale. Eh, derechos de primera generación son la base de las libertades individuales y la participación política y son fundamentales para la construcción de sociedades justas y democráticas. Ejemplos de estos derechos de primera generación son lo que ya el compañero ha dicho, derecho a la vida, que tiene que ver con la protección contra la pena de muerte arbitraria y el derecho a no ser privado de la vida ilegal, libertades de pensamiento, conciencia y religión, que me parece muy importante, la libertad de expresión, el derecho a expresar opiniones e ideas sin censura ni restricción, libertad de reunión y asociación, el derecho a reunirse pacíficamente y formar organizaciones con fines lícitos, derecho a un juicio justo que ya se mencionó y derecho a la propiedad privada. Eso es lo que puedo añadir. Muy bien, bien, excelente. Me tienen que mandar los integrantes de su grupo, ¿verdad? Pueden mandármelo por el WhatsApp o aquí en el chat. El chat, doctorita. Bueno, Ya, Doc, le mandamos en instancia. Seguiremos con la participación de los otros grupos. Gracias, Doc. perfecto. Bien, excelente. Muchas gracias. Licenciada, le habla Josefina. Quizá hacer algún aporte así de un resumen de lo que es los derechos humanos de primera generación. Claro que Podemos sí, adelante. decir que son los que garantizan la libertad e igualdad frente al Estado. Y su importancia está en que construyen el cimiento de una sociedad democrática y justa. Ese sería un resumen, licenciada. Exacto. Muy bien, excelente. Bien, Disculpe, y Licen, sí, adelante, Ariel. complementando lo que están diciendo mis compañeros, obviamente yo aquí los estoy siguiendo, ya que no he podido entrar a ningún grupo, pero quisiera participar, por favor. Claro que sí, adelante. Complementando lo que dijo mi compañera, el resumen, los derechos humanos de primera generación son esenciales para la libertad y la dignidad de las personas y su importancia radica en su capacidad para promover la justicia, la igualdad y la protección de la dignidad humana. Ese Sí, sería mi aporte, licenciada. Mil disculpas. muy bien, excelente. El último grupo, tercera generación. Sí, licenciada, buenas noches. Adelante. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Ya, perfecto. Los participantes de mi grupo son mi persona, Paula Segalini, Fran Reinaldo Maldonado, Toribia Flores Vilca, Inser Segalini, Boris Ferrufino y Oscar, que no tengo su apellido todavía. El tema que nos tocó exponer son los derechos humanos. Hemos podido trabajar todos e investigar y hemos podido juntar nuestra información y también nuestras ideas. Voy a empezar diciendo que los derechos humanos de tercera generación también son llamados los derechos de solidaridad o también llamados los derechos colectivos. Estos derechos son muy importantes porque responden a nuevas realidades sociales y globales que no se pueden resolver únicamente desde la perspectiva individual. Y estos derechos sí o sí se tienen que resolver de manera conjunta y de forma colectiva, los cuales promueven la solidaridad y la cooperación también internacional que complementa, ¿no?, a todo esto. También puedo comentar en cuanto a los desarrollo, que en Bolivia la Constitución Política del Estado, así como las leyes y los esfuerzos de organizaciones de derechos humanos reflejan reconocimientos a estos derechos,
Vamos a hablar en este caso de la labor del Fondo de Población de las Naciones Unidas que está en Bolivia y otras organizaciones que buscan asegurar e implementar esta protección de estos derechos para el pueblo de los bolivianos. Algunas de las características podemos decir el enfoque colectivo, que se centra en el bienestar colectivo de la humanidad y de los pueblos, no así de los individuos. También podemos hablar de la solidaridad que se fomenta entre los pueblos y entre las personas en todo el mundo. También hablamos de la naturaleza global, que abordan desafíos que afectan a toda la humanidad y a todo el medio ambiente y a la paz. El grupo de derechos de la tercera generación es clave porque busca la protección de bienes comunes y de la humanidad. Entre estos tenemos los desafíos, que en los desafíos tenemos como uno principal, que es terminar con la discriminación y la desigualdad que afecta a estos grupos vulnerables, ¿no es cierto?, de mujeres, comunidades indígenas y también inmigrantes, ¿no? Ya que cuando hay personas o países que migran a países más grandes, pues sufrimos, ¿no?, esa discriminación, ya sea por raza, color de piel, cultura. Entonces, se pretende con esta generación tercera de derechos humanos, pues terminar con esta discriminación, ¿no?, y desigualdad que existe en el mundo. También uno de los desafíos es poder terminar con la violencia y los conflictos armados, ¿no? En este caso, por ejemplo, las guerras entre países, ¿no? También tenemos uno de los objetivos principales, que es el cambio climático, trabajar en esto de incentivar también a poder cuidar nuestro planeta, que es también un desafío muy importante, ¿no? Porque si nosotros no tenemos la tierra y un mundo sano, entonces ya nada sirve la humanidad. También tenemos como un desafío importante la seguridad digital, ya que el avance tecnológico está cada día acelerado. Entonces necesitamos tener una seguridad digital, ¿no?, para cada ser humano. Y también tenemos como un punto importante fomentar la cooperación entre países y personas para que podamos lograr soluciones comunes a estos retos globales. Y también podemos decir que el objetivo principal, ¿no?, de esta generación es poder garantizar el bienestar y el equilibrio del desarrollo económico, social y ambiental para esta generación de ahora, la generación presente y también las generaciones futuras. Eso sería todo, doctora. Muy bien, excelente. Gracias. Repito los integrantes: Paula Segalini, Inser Segalini, Oscar Domínguez, Toribia Flores, Fran Reinaldo Maldonado. ¿Está correcto? Boris Ferrufino. Bien, Severitis. perfecto. Bien, Doctorita, entonces, sí, perdón que la adelante. interrumpa, buenas noches. No sé si está mi nombre en el grupo 2, por favor. En el grupo 2, Igualmente, doctora, aquí Iván Guzmán, en el grupo 2. Enrique Oblitas, grupo 2, Iván Sí, Guzmán. correcto. Sí, está Oblitas, está en el grupo 2. ¿Quién más? Iván Guzmán, Guzmán, ¿no? doctora. Ya lo- Perfecto. ¿Alguien más? Bien, muy bien. Entonces tengo igual las listas aquí en el chat. Vamos a continuar con el avance. Excelente trabajo. Se han tomado el tiempo Doctor, de investigar. interrumpa. Adelante, El Paula. trabajo tenemos que mandarle por el chat. Sí, por el chat mándenlo. Ya, gracias. O igual le pueden mandar a María Luisa a su WhatsApp para que ella me los mande. Perfecto, gracias. Bien, muy bien, excelente, estudiantes. Sí, creo que se han tomado el tiempo de investigar y estudiar los derechos, que era lo importante. Vamos a continuar entonces, ya no nos falta mucho, ya casi terminamos. Sé que son jornadas agotadoras, pero ustedes saben que solamente tenemos 2 clases para hacer un avance profundo, entonces un poquito de paciencia. Vamos a continuar. Ya hemos estudiado la parte de los derechos, la evolución, nacimiento de los derechos, un poco de historia. Entonces ahora nos toca con la otra parte, que precisamente es la que nos exige su plan,
de clase. Derechos humanos y el multiculturalismo. Vamos a estudiar un poquito sobre este tema. Este multiculturalismo propone extender los derechos humanos para incluir los derechos culturales, ya que la cultura entendida como lengua, religión y pertenencia para que los individuos puedan ejercer su libertad y elegir su modo de vida. Exactamente, ¿qué es lo que nos plantea esta teoría? Que lo traigo aquí, traigo a estudio análisis porque es precisamente lo que me pide el plan de clase de la universidad. Es que los derechos humanos tienen que partir desde los derechos culturales. Entonces, primero se tienen que realizar estas identificaciones culturales y en base a eso crear la estructura de los derechos humanos. Y claro, esta teoría de multiculturalismo trae diferentes conflictos a la hora de aplicar y ejercer los derechos humanos. Creo que son conflictos que los podemos percibir de manera clara y contundente en Bolivia. Vamos a ir avanzando un poquito. Cuando hablamos de este multiculturalismo, precisamente encontramos estos dos adversarios, la igualdad de oportunidades versus el reconocimiento cultural. Se dice ser que hay una tensión entre esta igualdad de oportunidades que busca erradicar la pobreza, la explotación y la política del reconocimiento que se centra en la cultura. Precisamente, ¿qué queremos con con la igualdad de oportunidades? Crear un sistema de todos somos iguales ante la ley, ¿verdad? Queda claro, de ese punto no tenemos discusión alguna. Pero entramos ahora con el reconocimiento cultural, que cuando hablamos de una igualdad de oportunidades se preocupa porque las condiciones para todos nos permitan llevar una vida valiosa, en términos constitucionales bolivianos, una vida digna. Cuando tocamos el tema de este multiculturalismo, este reconocimiento cultural, podemos considerar situaciones de desigualdad como parte de la identidad cultural. Claro, por eso es que hablamos de una tensión o de adversarios. ¿Por qué? Dentro del reconocimiento cultural en Bolivia, dentro de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, perfectamente entendemos que las mujeres no tienen una igualdad de oportunidades. Claro, no voy a generalizar, no voy a decir que en todas, pero precisamente creo que es una de las características de los pueblos indígenas originarios campesinos de tener fuerte el sistema patriarcal, ¿verdad? Entonces, hablamos de un reconocimiento cultural, sí, hablamos de un reconocimiento de pertenencia de los pueblos indígenas originarios campesinos, sí, pero ahí estamos yendo en contra de lo que es la igualdad de oportunidades, ¿verdad? Porque en muchas zonas indígenas la mujer no tiene el derecho de educarse, ¿verdad? De una educación. ¿Cuáles son los desafíos del multiculturalismo? Precisamente esto. Propone que los derechos humanos deben extenderse a los derechos culturales o, con más fuerza aún, nacer de los derechos culturales, argumentando que la cultura es esencial para la libertad y la capacidad de elección de los individuos. ¿Por qué por qué tratamos el multiculturalismo en una clase de derechos humanos? Efectivamente, en constituciones como las nuestras, donde tenemos incluso, más adelante lo vamos a ver, el pluralismo jurídico, donde tenemos cultura indígena bastante fuerte, creo que constantemente nos encontramos en esta discusión, ¿verdad? Derechos humanos, pero también hablamos de la cultura, la identidad cultural que tenemos los bolivianos, el respeto a lo que son las comunidades indígenas originales campesinos, el tema de la protección de los derechos humanos en un pluralismo jurídico que es bastante complejo y bueno, todos esos elementos que tienen que ser analizados y perfectamente ustedes conocen y ya han estudiado que es el Tribunal Constitucional Plurinacional el que va a decidir ese tipo de conflictos, ¿verdad? Del pluralismo jurídico. Que la cultura dentro de lo que es Bolivia nos genera libertad, sí, precisamente por ese contenido prioritario que nosotros le damos a la cultura, a nuestros pueblos, nuestras tradiciones ancestrales, ¿verdad? Es parte de la cultura. Que entramos tal vez en una discusión con los derechos humanos en general, también. Creamos un conflicto con la igualdad social, claramente, ya que algunas prácticas culturales pueden perpetuar desigualdades. Entramos a ese análisis
de las comunidades indígenas originarios campesinos, ¿verdad? ¿Sí estamos generando algún tipo de desigualdad? Sí. Si entramos a revisar las sentencias constitucionales, hay muchas sanciones que se han impuesto y se ha determinado que algunas prácticas aplicadas por los pueblos indígenas no pertenecen a lo que son sus usos y costumbres. ¿Cuáles son las críticas al multiculturalismo? Precisamente como el autor Barry argumenta que el multiculturalismo puede desviar la atención de las injusticias sociales y que la lucha por la igualdad social es más efectiva para proteger a las minorías culturales. Claro, efectivamente, entonces entramos en un peso, una balanza desequilibrada. Hablamos de minorías, sí, efectivamente, si hablamos de minorías, que tenemos que constantemente nosotros ponderar los derechos de ciertas minorías para proteger los derechos de la generalidad. Y creo que ese tipo de conflictos lo hemos visto bastante en el país, ¿verdad? Pero sí, que en Bolivia hablamos mucho y reconocemos este multiculturalismo, sí, y que nuestra constitución política del Estado da paso a esto, sí, también, porque hablamos también de la existencia de un pluralismo jurídico que solo es reconocida podríamos hablar, que conozco, dos constituciones como tal, la constitución boliviana y la constitución ecuatoriana, que curiosamente tiene mucho parecido a nuestra constitución, incluso en el tema del vivir bien, ellos también lo tienen. Son esas dos constituciones las que tienen este contenido. Ahora, entrando también a una de las críticas que se hace a este multiculturalismo es precisamente los derechos de las mujeres. Las investigaciones y del estudio que he podido realizar para traer esta clase es precisamente donde más conflicto tenemos, donde la igualdad en las comunidades indígenas originarios campesinos, bueno, no les voy a decir que yo me he ido a vivir, que he estado y que he hecho un trabajo social, no puedo decir eso y tampoco hacia mi rama, ¿verdad? En la ciencia del derecho, yo siempre digo, tú dime los hechos, yo te daré el derecho, pero dentro de la investigación que he podido hacer, revisando artículos científicos, libros y algunos trabajos también que han realizado mis estudiantes, varios de mis estudiantes han hecho investigaciones sobre este tipo que precisamente han ido hasta los lugares o tenían un trabajo dedicado a las comunidades indígenas. Bueno, he podido apreciar que es precisamente el derecho de las mujeres el que se ve más afectado en la libertad de las mujeres dentro de este espectro cultural fuerte, cuando hablamos de las comunidades campesinos, que no vamos a generalizar, pero efectivamente, bueno, en la zona de Tarija, cuando hablamos de indigenismo, zonas campesinas, sí, ¿verdad? Porque son las mujeres las que tienen que quedarse en las comunidades mientras el hombre tiene derecho a una educación. Revisión de la idea de igualdad y de oportunidades. Un autor nos dice, como Ángel Puyol, que es necesario revisar el concepto de igualdad de oportunidades para abordar adecuadamente las complejidades que surgen en las sociedades multiculturales. Sí, exactamente. Pero este es un reto que la Constitución boliviana ha asumido. Si ustedes se dan cuenta y pueden recordar sus conocimientos de derecho constitucional, y cuando entramos ya a la relación entre los derechos y el pluralismo jurídico, que nosotros sí tenemos una justicia indígena, originaria y campesina, paralelamente a la justicia ordinaria, tenemos los límites y que es muy importante que dentro de este multiculturalismo del pluralismo jurídico, la Constitución ha establecido claramente los límites. ¿Y cuáles son los límites que dice la Constitución? Que la justicia indígena, originaria y campesina puede ejercer sus atribuciones, puede administrar justicia basándose en sus usos y costumbres siempre y cuando respeten los derechos fundamentales, ¿verdad? Ellos tienen la tuición de administrar sus comunidades como ellos vean convenientes, pero tienen que respetar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado. Precisamente, específicamente, podríamos hablar del derecho a la vida, que tenemos muchas sentencias y muchos casos donde en las comunidades indígenas se han dado sanciones como la muerte, ¿verdad? Y no vamos a ser alarmistas o vamos a entrar en ese agujero negro de discusión y de crítica a nuestras comunidades indígenas, pero como les digo, sí, revisando y estudiando y precisamente
dentro de lo que es la materia constitucional, yo siempre les hago estudiar a mis estudiantes la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a las comunidades indígenas, originarios campesinos, cuando hay una vulneración de derechos, ¿en qué sentido? Para que ellos aprendan a delimitar lo que es la justicia indígena de la justicia ordinaria y que aprendan el límite que pone la Constitución política del Estado, ¿verdad? Porque ellos no son parte de la justicia ordinaria, que es lo que nosotros conocemos, estudiamos, no tenemos un derecho positivo en la justicia indígena, originaria y campesina como tal, ¿verdad? Sí conocemos prácticas, usos y costumbres, pero sí tenemos los informes de la Unidad de Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional y tenemos las sentencias, autos supremos también que tienen casos de asesinato en las comunidades indígenas, entonces de vulneración de derechos humanos y precisamente por eso les digo, ¿no? Existe este límite de algunas prácticas que no son consideradas como usos y costumbres, como en Colombia también se han estudiado el tema de los castigos. En Colombia lo llaman fuetazos, que son los latigazos. En Bolivia sí se les dice latigazos, ¿verdad? Hay un límite, hay un freno sobre este tipo de castigos y también otro tipo de castigos que están presentes dentro de lo que es la justicia indígena, originaria y campesina, ¿verdad? Bien, entonces por hoy terminamos aquí. Creo que ha sido una sesión extensa, deben estar bastante agotados. Y mañana empezamos las clases puntuales, vamos a continuar con la segunda parte, vamos a también traer una dinámica, por favor, tienen que estar listos porque la virtualidad tiende a ser un poco plana, ¿verdad? Cuando estamos así en pantalla, no se siente ese dinamismo de una clase presencial y es entendible, ¿no? Que por algo toman la virtualidad, pero igual están en una clase de derecho, nos estamos formando para ser juristas y sí o sí yo requiero de esa dinámica de clase, participación, intervención, ¿verdad? No sé si es que hay alguna duda, alguna pregunta. Yo quisiera hacer una pregunta, pero creo que la mayoría están cansados. No, nos daremos 5 minutitos. Dale, compañero. Claro que sí, Eh, adelante. no, usted decía acerca del pluralismo del sistema jurídico que nosotros tenemos, ¿ya? Y lo tienen Bolivia y Ecuador, si no me equivoco, los únicos dos. Sí, Pero hay algo que no es que no comprenda, pero yo no estoy de acuerdo con el justicia indígena originario campesino. Usted debe saber, ellos resuelven de acuerdo a sus usos y costumbres y ciertas normas que tienen ellos. sí, Pero ellos pueden conocer y solucionar conflictos, por ejemplo, de violación o asesinato. no Y yo me deberían hacer. pregunto, sí, hay sentencias que pueden solucionar el conflicto, o sea, pueden. Sí, pero yo digo, con que no tienen un sistema positivo, no tienen. Pero yo digo, ¿cómo pueden resolver ellos? Y esa es mi gran Exactamente. pregunta. No ¿Cómo tienen que resuelven hacerlo. ellos? No tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso ya es justicia ordinaria. Cuando hay una vulneración grave a los derechos humanos, como es el asesinato o violación, violencia de género, violación a niño, niña, adolescente, eso es justicia ordinaria. Y claro, ahí entramos en el conflicto serio del pluralismo jurídico y justamente como yo les decía anteriormente, yo formo parte de los voluntarios de la Defensoría del Pueblo. Nosotros tenemos reuniones con todos los grupos vulnerables, con todos, y eso creo que es muy enriquecedora esta participación. Nos hemos reunido con guaraníes, con jefes guaraníes, y claro, ellos nos dicen a nosotros que hay pluralismo jurídico, que tenemos una justicia indígena, pero no tenemos la institucionalidad que tiene la justicia ordinaria, ¿verdad? No hay juzgados, no hay abogados en justicia indígena originaria, ellos resuelven conforme a lo que conocen y a lo que saben, ¿verdad? Ese es el conflicto serio. Cuando ellos tienen un suceso de violación niño, niña, adolescente, que lamentablemente por la sentencia constitucional, por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Brisa Angulo versus Bolivia, sabemos que Bolivia tiene una cultura del incesto y eso está plasmado en organismos internacionales, en peritajes que se han hecho sobre Bolivia y creo que ese es un tema que mañana vamos a analizar esos temas.
No podemos saber por qué, porque ellos guardan ese secretismo. Es que les decimos, ustedes en su comunidad se quedan, ellos tienen el derecho en sus territorios, todo lo que nosotros conocemos, pero la Constitución nos dice que cuando hay un caso de violación seria a derechos fundamentales es justicia ordinaria. Que no se traslada a la justicia ordinaria es verdad. Realmente, nosotros alzamos la bandera de que tenemos justicia indígena, regional y campesinos y pluralismo jurídico y que la Constitución, pero ¿qué pasa con la institucionalidad de ellos? Y les digo no porque yo conozca, yo esté, no, les digo porque precisamente los guaraníes nos dijeron eso. No tenemos esta institucionalidad y es algo que ellos reclaman, si no yo no me atrevería a decirlo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo dijera, ellos prefieren estar así, les gusta su sistema, pero no, ellos dicen, ¿dónde están? Nosotros no tenemos el dinero que ustedes tienen para la justicia, no tenemos la institucionalidad, no tenemos un juzgado, nosotros resolvemos todo en comunidad. Y esa es la respuesta, ellos resuelven todo en comunidad. Si es que ese delito no sale, nosotros no vamos a tener conocimiento. Y que debería ser porque la Constitución le dice límites, respeto a los derechos fundamentales. Porque ¿cuál va a ser la sanción de ellos en caso de asesinato? ¿Cuál podría ser su sanción? No tienen un sistema penitenciario. Su sanción máxima va a ser. Otra sanción es el tema de los latigazos en algunas comunidades, trabajos comunitarios, que esos son los tipos de sanciones que tienen ellos, ¿verdad? Y ahí ese es el conflicto que nosotros tenemos con la justicia indígena y campesina, cuando hay vulneración de derechos fundamentales y no son trasladados a la justicia ordinaria. Cuando la justicia ordinaria tiene conocimiento, como el caso de hay asesinatos que han sido tapados en las comunidades, pero por alguna razón algún familiar ha salido de la comunidad a denunciar, bueno, se ha llevado ante la justicia ordinaria, pero si no, no se tramita. Disculpe, doctora, buenas noches. Adelante. Volviendo Sí, con el tema. adelante. Aquí. Pero, ¿y a ellos quién los regula? O sea, prácticamente nadie. No, Le doy un ejemplo del censo que ha pasado. Las comunidades han cobrado lo que les ha dado la gana a todas las personas que tenían un terreno. La Constitución Política del Estado protegió el derecho a la vivienda. ¿Y qué es lo que han hecho? Nada. Derechos, o sea, exacto. derechos, o sea, los derechos prácticamente no se han defendido y no se defienden. Sin ir muy Exactamente. lejos, para, no sé si están todos conmigo de acuerdo, ¿no? Pero, o sea, lo que pasa en el Chapare, ellos ponen sus propias, ahora ha salido reciente un video donde les obligan a las señoras a vender sus productos a un determinado precio Sí. y el Estado no hace nada, al menos no veo que haga nada. No, no sé si miedo tal vez por parte del Estado, pero es complicadísimo. Le diré. Incluso se han tratado, como les digo, por parte de organismos de defensa de los derechos fundamentales, tener una reunión con ellos. Y aquí en Tarija, por lo menos yo les hablo de Tarija, se trata de convocar a los pueblos indígenas y campesinos de la zona para que tomen cursos sobre cómo tienen que administrar la justicia indígena, respetando los derechos fundamentales de todas las personas, ¿verdad? Pero creo que este es un trabajo que tiene que llevar, es un trabajo complicado y además no es con un solo taller, no es con una sola charla, ¿verdad? Hay que tener un constante monitoreo, hay que hacer un seguimiento, hay que hacer incluso consulta de qué tipos de casos se están tratando, porque incluso a veces nos enteramos de que traen actas de conciliación en violencia de género, cuando la esposa está en terapia intensiva. Entonces ellos concilian, la comunidad no va a sancionar, pero la esposa está grave. Ahí uno se entera que han traído una persona que está en estado crítico, precisamente que ha sido golpeada por su pareja, y la comunidad ya ha solucionado. ¿Por qué? Porque han llegado a un acuerdo conciliatorio. Y ahí es cuando se entera la clase de cosas que pasan en estas comunidades, ¿verdad? Y ni hablar de los casos de violencia sexual, que yo les digo que hay que poner un alto a eso y hay que ser voceros en esta. Pero eso, el Estado ha mostrado un ausentismo y creo que estamos viviendo un ausentismo por parte de las autoridades de gobierno del Estado central,
que no han hecho absolutamente nada en estos últimos años, ni por la justicia. La justicia está pues totalmente quebrantada hoy en día. Menos van a ocuparse de la justicia. No, ni siquiera pueden ver la ordinaria, menos van a hacer con la justicia indígena. Los que se ocupan son los organismos ONGs en defensa de los derechos humanos, pero no es su tarea. No es su tarea, no es su labor y es lo único que yo podría decirles, que se hace monitoreo, que se hacen informes por organismos independientes en defensa de los derechos humanos, pero por parte del Estado no. Y ustedes saben, ¿no? Hay un ausentismo total del Estado que ha venido empeorando cada día que ha pasado, creo que nos han dejado más solos, más abandonados y esas son las consecuencias, ¿no? Cuando uno encuentra, yo les digo, a buscar casos serios, encontramos cada caso que decimos, ¿no? Incluso un castigo que es en los países del Medio Oriente lo hemos encontrado aquí en Bolivia. La lapidación, ¿verdad? Que es matar a una persona tirándole piedras, sí, ese es un castigo que está en Bolivia, que está en las comunidades indígenas. Y uno dice, eso no pasa en Bolivia, pero lamentablemente sí. Uno entrando, investigando, estudiando en la jurisprudencia de la sentencia, le digo a mis estudiantes, han hecho su investigación, así como ustedes investigan que ellos han hecho una investigación y hemos encontrado que la lapidación es un castigo que se implementa en la justicia indígena originaria y campesina, cuando es totalmente vulneratorio de derechos fundamentales, ¿verdad? Pero, ¿quién va a hacer algo? Doc. Sí, adelante, Leonardo. Y, irónicamente, la justicia ordinaria, la justicia indígena, originaria y campesino están en la misma jerarquía, dice la Constitución. Totalmente. Mire, allá en el sur, yo vivo en Bermejo, allá en el sur no es lo mismo que en el occidente, en La Paz. Aquí sí existe una dictadura sindical, comunal, Totalmente. indígena, originario, campesino. Aquí sí. ¿Ve? Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la capacidad para resolver este tipo de conflictos, no tienen. No, Pero, es que como pero, me dijo el guaraní, no tienen juristas. Él dijo, ¿dónde están nuestros abogados? Entonces, y no digo que los abogados ya seamos los que vamos a resolver las cosas, ¿no? Nosotros entorpecemos más que resolvemos, lamentablemente. Pero está carente de esa institucionalidad que tenemos en la justicia ordinaria, y yo concuerdo con usted. Bermejo se ha convertido en un pueblo, una tierra de nadie. Peor ahora, ¿no? Peor ahora que el flujo migratorio de la frontera está desbordando la misma ciudad, lo que afecta a Bermejo. ¿Y quién va a controlar eso? El gobierno boliviano no lo va a hacer. Doctorita, buenas noches. Adelante, Franz. Aportando, doctorita, mire, yo soy de ese lado, de al lado del Chaco Chuquisaqueño igual, y conozco bien estas comunidades guaraníes. Pero más allá de que ellos hagan su justicia comunitaria, ¿sabe qué, doctora? Y seamos realistas, esto se ha politizado totalmente hasta con los capitanes. Cuando le toman más cuenta a la gente de allá, a los guaraníes, cuando tienen que haber votos, entonces los hablan bonito. Y con respecto a sus delitos que ellos cometen, como decía Leonardo, no pueden solucionarlo al 100%. Son los mismos capitanes o la gente que se organiza que socapan todos estos delitos y cuando ya no pueden hacer nada ellos con respecto a una violación o un asesinato, resulta que los primeritos son ellos en llamar a la policía. Yo les digo porque vivo ahí cerca y los guaraníes así están acostumbrados a solucionarlo a golpes, a pegarlos a las mujeres o pegarse entre ellos, machetazos, hachazos y como dice usted, solucionan, pero no solucionan. Primero que hacen es llamar a la policía. Y ahí ya donde los capitanes también son socapadores de todas estas cosas, sabedores. Eso para aportarle también. Sí, exactamente. Bueno, nosotros que estamos aquí en el sur del país conocemos esa realidad, ¿verdad? Conocemos la dureza que tienen nuestros pueblos indígenas, como dices, compañeros, socapan, ocultan, se ha metido mucho el tema político,
El tema del dinero, el tema del manejo político, lamentablemente, y creo que estamos perdiendo la esencia, ¿no?, de nuestros pueblos indígenas, originarios campesinos, con mucho conocimiento de la tierra, ancestrales, que es lo que uno quiere respetar y quiere mantener, porque eso es Bolivia. Nosotros no queremos exterminar, nosotros queremos mantener porque somos ricos en cultura. Y eso es lo que queremos respetar. Eso es Bolivia, orgullosamente boliviano, ¿verdad? Pero sí, ya se está yendo de la mano el tema de la vulneración de los derechos humanos y fundamentales. Y perfectamente ustedes saben, yo como jurista no podría denunciar a alguien de una comunidad indígena. Se me hace difícil, porque a quién va a atacar, quién va a sufrir las represalias, siempre va a ser el jurista de la justicia ordinaria, ¿verdad? Entonces también nos ponemos en esa situación nosotros. ¿Cómo vamos a ir en contra de los pueblos indígenas? Nos vamos a pensar, y esa es la discusión que hacemos siempre entre colegas abogados. Decimos, no, está complicado, peor ahora con el conflicto de las redes sociales, que se muestra lo que, lo que el que está detrás de un celular quiere ver, ¿verdad? El morbo, el conflicto, acusar. Y también ya es como que falla esa atención que le debemos dar a la protección de los derechos fundamentales dentro de las comunidades indígenas originarios campesinos. Y vamos a decir que al no tener la institucionalidad que nosotros tenemos, que tampoco es brillante, ¿no? No voy a decir, pucha, estamos al mil, nuestra justicia ordinaria, no, pero tenemos una institucionalidad, para bien o para mal, más para mal, están establecidas nuestros tribunales departamentales de justicia, hemos creado un sistema de control, un sistema de llevar adelante los casos, que efectivamente hablamos y nosotros llevamos la bandera del pluralismo jurídico, pero no tenemos un pluralismo jurídico como tal. Ahora no vamos a exigir la positivización, pero ¿por qué no? ¿Por qué no hacer normas? ¿Por qué no crear un derecho indígena como tal? ¿Verdad? Y sí, esos son los conflictos que venimos arrastrando históricamente en el país. En cuenta, no hemos avanzado nada. Estamos en el 2025, pero no hemos avanzado, no hemos progresado en nada, lamentablemente. Bien, no sé si alguien más quiere aportar, opinar. Creo que ya, ya están cansados. Bien, no sé si María Luisa va a tomar asistencia. Sí, adelante, Paula. Disculpe, perdón. Una consulta. ¿El trabajo ya está subido al chat? ¿Es suficiente Perfecto. o hay que buscar algún otro lado No, más? no, así está suficiente. Yo más bien ahorita lo voy a descargar todo. No sé si María Luisa tiene que llamar lista. Sí, doctora, voy a con la asistencia de Perfecto. Primeramente, doctora, agradecerle por habernos acompañado esta primera noche. Siempre es un honor estar con usted en las sesiones, doctora. Muchísimas gracias, María Luisa. Para mí siempre va a ser un gusto enseñarlos. Muchas gracias, doctora.